Bienvenidos a iglesiadelinternet.com y a Gracia TV. Gracias por acompañarnos. Esta semana nos referiremos a mujeres de gracia. Comenzamos hoy leyendo un pasaje bíblico que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Creo que este versículo nos va a hacer muy bien si comprendemos lo que realmente significa. Aquí está escrito: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La palabra sabiamente en el original griego significa también con conocimiento. De esa forma podríamos leer: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas con conocimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Esto quiere decir que ambos son coherederos de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Creo que en primer lugar tenemos que decir algo muy importante, algo que está sobre la vida de cada mujer: gracia. Aleluya. No solamente hay gracia, sino que hay abundante gracia sobre la vida de las mujeres. En este pasaje, cuando Pedro dice: vosotros maridos, vivid con ellas con conocimiento, lo que está queriendo significar es que el hombre debe comprender que hay gracia sobre la vida de su mujer. Reconoce que hay gracia sobre la vida de tu mujer. No solo tienes que saber que hay gracia sobre la vida de tu mujer, sino también tienes que reconocerlo. Creo que esta verdad es muy importante, porque en la interpretación clásica de este pasaje, muchos pensaron de esta manera: si no existe armonía perfecta entre esposas y esposos, si existen algunas discusiones, resumido, desarmonía, entonces las oraciones son estorbadas. Entonces Dios no va a responder nuestras oraciones. Eso fue lo que se interpretó en este versículo. Se interpretó que los maridos tienen que lograr que haya armonía en su casa, que no haya desarmonía. Pero eso no es lo que este versículo nos está queriendo decir. El escritor afirma que tenemos que tener el conocimiento que sobre la vida de nuestras esposas hay gran gracia. Si reconocemos que ella es favorecida, que Dios la ha favorecido, que Dios le proporciona favor cada día, entonces como matrimonio pediríamos al Señor lo que deseamos y nuestras oraciones serían respondidas. Nosotros los hombres, en la manera clásica, somos aquellos que salen de la casa para trabajar, para ganar el pan, los que alimentan a la familia. Pero para esto también hay gracia sobre la vida de nuestras esposas. Por lo tanto, la gracia sobre la vida de nuestras esposas debe ser reconocida. Hay gracia sobre ellas. Si tenemos esto en mente, podemos avanzar un paso. En el próximo devocional leeremos el versículo 6. De eso se trata nuestro tema. No se pierda el próximo devocional. Continuaremos con nuestro tema. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com y a Gracia TV. Nuestro tema actual es Mujeres de Gracia. Durante el último devocional consideramos Primera de Pedro 3, versículo 7. Allí hemos descubierto que nosotros hombres tenemos que reconocer que existe gracia sobre la vida de nuestras esposas. Aleluya. Afirmamos que existe gran favor y gracia sobre la vida de nuestras esposas. A nosotros los hombres nos agrada tomar las cosas en nuestras manos. Nosotros somos los que alimentamos a nuestras familias. A veces creemos que somos nosotros solos los que logramos todo, que por causa nuestra todo camina bien. Aquí encontramos lo que el Señor nos dice. Nos dice que nosotros los hombres reconozcamos que hay gracia sobre nuestras esposas. Es muy importante que comprendamos este aspecto.
aspecto. En 1 Pedro 3, versículo 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas con conocimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. En otras traducciones dice que hay gracia sobre ambos. Esto quiere decir que hay favor sobre nosotros los hombres, pero también hay favor sobre las mujeres. Aleluya. Realmente necesitamos ese doble favor. Realmente necesitamos el doble favor. Ahora el Señor nos dice en el versículo anterior, en 1 de Pedro 3, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Como Sara obedecía a Abraham. En el original la palabra utilizada para obedecía es idéntica con la que se utiliza para sometimiento en Efesios capítulo 5. En otro momento vamos a observar esto. La palabra obediencia que aparece aquí corresponde con aquello que dice Pablo. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Aquí hay algo muy importante que tenemos que comprender. ¿Qué nos quiere decir realmente Pablo con esta cuestión de sometimiento y sujeción? Para alguno, esta palabra es algo incómoda y desagradable. Sometimiento y obediencia es considerado en muchos círculos como algo degradado e inclusive chauvinista, algo que representa una superioridad de los hombres. Pero Pablo no opina eso. Pablo ni tampoco Pedro piensan en algo degradante. Pablo no quiere decir algo que degrada a la mujer. Tampoco se refiere a algo chauvinista, machista, algo que denota superioridad del hombre. No, esas son perspectivas equivocadas. Someterse y sujetarse en la palabra de Dios, subordinación, desde la perspectiva bíblica posee otro significado que desde la perspectiva del mundo. Tenemos que comprender claramente que la sujeción en el mundo no es lo mismo que la sujeción bíblica. En el próximo devocional vamos a considerar lo que sujeción y obediencia producen. Ya les revelo el secreto. Eso produce gran influencia. Aleluya. Las mujeres pueden tener gran influencia sobre sus maridos si contemplan este aspecto de la sujeción, actuando desde su posición en la gracia, entonces tendrán gran influencia sobre sus maridos. Justamente eso es lo que nosotros los hombres necesitamos. Necesitamos una gran influencia positiva de nuestras esposas. Por eso, en el próximo devocional continuaremos en ese punto. Vamos a sacar a luz algunas cosas maravillosas, cosas de la palabra de Dios que le concederá a usted positiva influencia. Aleluya. Dios es muy bueno. Continuaremos hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com y a Gracia TV. Usted ha sintonizado el canal correcto. Nos estamos refiriendo a la gracia. Hay gran gracia sobre la vida de nuestras esposas. Aleluya. Generalmente gran gracia sobre la vida de las mujeres. Encontramos una expresión interesante del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 desde el versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En la mayoría de las traducciones en español está correctamente traducido. Aquí no quiere decir que las mujeres deben sujetarse a todos los hombres. Pablo dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pablo en la siguiente frase afirma, maridos, amad a vuestras mujeres. En los devocionales anteriores nos hemos referido a los hombres, hemos considerado ese aspecto. Los maridos deben amar a sus mujeres con las palabras correctas. Ahora vamos a considerar lo que
significa sujeción? ¿Cuál es la perspectiva bíblica de sujeción? Hemos dicho en el último devocional que la sujeción bíblica no es nada degradante, no es algo chauvinista, no representa una supuesta superioridad del hombre. La sujeción representa la influencia de la mujer. Esa es exactamente la llave de la sujeción. Si nos sujetamos, subordinamos, tenemos como consecuencia influencia. Aleluya. Cada persona conoce esto hasta determinado grado. En su trabajo, en la escuela, en cualquier lugar en que nos encontramos. Es muy dificultoso trabajar con personas que nunca se quieren sujetar y sobre todo no se les presta más atención a estas personas. De estas personas que constantemente quieren imponer su propio plan. Pero si una persona actúa en un espíritu de sujeción y subordinación, esto le proporciona a la persona gran influencia sobre sí mismo y sobre otras personas que necesitan esa influencia. Consideremos el ejemplo de Sara. Hemos leído en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 6, como Sara obedecía a Abraham. Tenemos que conocer un poco la historia de Sara y Abraham antes de que la gracia llegara a la vida de Sara y Abraham. Sara fue una mujer muy dominante. Esto quiere decir que era ella quien tenía puestos los pantalones. Ella en su naturaleza tendía a dominar y administrar. En sí nada extraordinario. No debemos olvidar que madres y esposas se ocupan de muchas cosas en el hogar, educando a los hijos, muchas veces también administran el presupuesto hogareño, etcétera, etcétera. Las mujeres poseen una tendencia natural para administrar, lo que también es algo bueno, porque si esta tendencia natural no existiera, entonces, ¿quién administraría el hogar? Pero también observamos que esto también puede ser una tendencia demasiado fuerte. Exactamente eso es lo que sucedió en la vida de Sara. Sara fue la que envió a Abraham a la sierva. Abraham no se hubiese acostado con la sierva concibiendo a Ismael si no se lo hubiese ordenado Sara. Sara, antes que la gracia llegara a su vida, dominaba sobre Abraham. Pero ahora nos encontramos con un hermoso cuadro. Los nombres de ambos fueron cambiados. Sarai fue cambiado en Sara, con la H al final. Abraham fue cambiado en Abraham. Ahora llega la gracia a sus vidas. Y luego, a causa de que la gracia llegó a sus vidas, en este pasaje se nos dice que Sara se sujetó y que obedeció a Abraham. Algo sucedió en sus vidas, algo fue transformado. De pronto ella tiene una influencia completamente diferente. No es más ese carácter dominante, sino que ahora se presenta esa influencia llena de gracia del carácter de la mujer que viene por sujeción. Exactamente esto es tan importante. En el próximo devocional consideraremos la historia de Esther. Esther llegó a ser reina y esto le concedió gran influencia. Consideraremos de qué manera Esther llegó a ese lugar. Es que había tenido bastante concurrencia. No se pierda el próximo devocional. Tendremos un hermoso devocional desde la perspectiva de la reina Esther. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Iglesia del Internet.com y a Gracia TV. Gracias por acompañarnos. Durante 2 devocionales consideraremos la historia de Esther, porque la historia de Esther es grandiosa respecto a su sujeción e influencia. Pablo dijo, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Repito, no se trata de superioridad por parte del hombre, tampoco de chauvinismo. Significa simplemente que la sujeción otorga influencia. Aleluya. Si lo consideramos detalladamente, la sujeción concede poder. Justamente la influencia correcta deben ejercer las mujeres sobre sus maridos. La historia de Esther es una historia maravillosa, justamente en relación a la influencia. La situación es la siguiente. El rey Asuero, eso es hebreo, en persa sería Altajerjes, este rey tenía una reina llamada Basti, y por falta de sujeción la destituye y se busca para el rey
Asuero otra reina. Había muchas candidatas para este puesto. Durante todo un año todas las candidatas tenían que someterse a un extremo cuidado hasta que eran presentadas al rey. Entre todas las candidatas el rey elegía entonces a una, que sería la reina a su lado. Entre estas candidatas estaba Esther. Esther era judía. Ella tenía que pasar por el mismo procedimiento. Todos los tratamientos cosméticos durante todo un año, es preparada durante todo ese tiempo hasta que llega delante del rey. Pero tenemos que considerar que ella hizo algo diferente a las demás mujeres. Hegai, un eunuco, el encargado de administrar toda esa cuestión, de preparar a las mujeres hasta que estuvieran listas para presentarse delante del rey. En este momento en que las mujeres son presentadas al rey, ellas pueden desearse lo que quieran. Ellas pueden pedir vestimenta, pueden pedir alhajas y otras cosas. Pero Esther hizo algo diferente, porque en el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo 15, está escrito que Esther ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Hegai llegó a apreciar a Esther, la encerró en su corazón. Él pensaba que Esther sería la reina exacta para el rey Asuero. Así es que él le aconseja cómo vestirse, qué alhajas colocarse, nada exagerado, no demasiado sexy, diferente a todas las otras mujeres. Él le decía, yo te muestro cómo tienes que vestirte. Esther se sujetó y subordinó en aquel momento a Hegai. Llega el momento y Esther es presentada delante del rey. Y para hacer la historia corta, el rey elige a Esther para que sea la reina, justamente porque se sujeta, porque tuvo sus oídos abiertos para escuchar los consejos de Hegai, porque prestó oído al guarda de las mujeres, porque le obedeció en cuanto a la vestimenta, respecto a lo que le agradaba al rey, ni muy poco ni tampoco nada exagerado, exactamente lo justo, dado que Hegai conocía los deseos del rey Asuero. Esther se sujeta a Hegai el eunuco y hace exactamente lo que éste le aconseja. Justamente esta sujeción le proporciona el reino. Aleluya. Esta sujeción la conduce a ser la reina del rey Asuero, de este gran gobernante. Más adelante observamos cuán grande llegó a ser la influencia de Esther. También la influencia de su tío Mardoqueo fue grande. Llegaron a salvar a todo el pueblo judío de la exterminación, y todo debido a que Esther se sujetó. Esto les proporcionó gran influencia. En el próximo devocional consideraremos algo más al respecto. Es realmente una historia grandiosa. Este tipo maravilloso de Esther es un gran tipo de la gracia de Dios. Aleluya. La Biblia nos dice en Esther 2, versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Aleluya. Esther halló gracia y favor. ¿De qué manera llegó la gracia y el favor a su vida? Por medio de la sujeción llegó a tener esta gran influencia. Gloria al Señor. Es una historia realmente maravillosa. En el próximo devocional continuamos y a su vez concluimos con este tema, mujeres de gracia. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com y a Gracia TV. Ahora concluimos con nuestro tema Mujeres de Gracia. En el último devocional hemos comenzado a considerar una historia fantástica, la historia de Esther. Esther fue instituida reina al lado del rey Asuero en Persa Artajerjes. La razón por la cual llegó a ser reina fue que se sujetó. Aleluya, la primera reina hizo lo contrario. Por falta de sujeción perdió su puesto. Luego Esther llega al reino a causa de la sujeción. Llegó a ser reina en lugar de Vasti. Y la Biblia nos dice en Esther 2, versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia, o sea, favor. Habíamos considerado esta maravillosa historia. Aquí contemplamos que debido
debido a que Esther se sujetó a las indicaciones de Hegai, el guarda de las mujeres, porque le prestó oído respecto a con qué tenía que vestirse en cuanto a las alhajas que debía colocarse. Esther era diferente. Las otras mujeres decidirían por sí mismas lo que harían. Debido a esa sujeción llegó a ser reina. Esto le proporcionó gran influencia. La Biblia nos refiere que al humilde le será concedida más gracia. Aleluya. Exactamente ese es todo el cuadro que tenemos aquí en la historia de Esther. Observamos gracia sobre gracia y vemos como todo el pueblo de Israel fue salvado. Los judíos fueron salvados de la exterminación por medio de Esther. Su influencia se pudo manifestar solamente porque ella en el momento justo supo sujetarse. Sabemos que al humilde Dios le concede más gracia. Santiago en el capítulo 4 nos refiere eso, pero también en 1 de Pedro 5 encontramos ello. 2 veces encontramos en el Nuevo Testamento y vemos que Dios da gracia a los humildes. Esta gracia y favor no le concedió solamente gran influencia a Esther, sino también a su tío Mardoqueo. Por ejemplo, está escrito en Esther capítulo 9, versículo 4, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. En la traducción que leo aquí, dice que tenía gran influencia en la casa del rey, y esto solo fue posible por causa de la sujeción de Esther. Sin ello, Mardoqueo no sería nadie. Él no tendría ninguna oportunidad de tener influencia delante del rey Asuero. Fue posible solamente a causa de Esther, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. En la traducción que estoy leyendo dice que Mardoqueo tenía cada vez más influencia. La causa y razón fue Esther. Aleluya. Aquí observamos una historia realmente maravillosa, como esta sujeción se llevó a cabo en el momento exacto y debido a ello Dios pudo levantar a Esther. Dios da gracia a los humildes. El humilde es levantado, recibe gran favor y gracia. Justamente ese favor es el que las mujeres tienen para ejercer influencia sobre sus maridos. Las mujeres deben tener influencia sobre sus maridos por medio de la sujeción. Si esta influencia está presente, entonces la relación matrimonial será el cielo en la tierra. Justamente ese es nuestro objetivo. Deseamos que las relaciones matrimoniales sean fortalecidas, que las relaciones matrimoniales sean fuertes, que no sean el infierno sobre la tierra, sino el cielo sobre la tierra. Por eso solemos celebrar días de enriquecimiento matrimonial. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro.